Aviso de contenido. Este material presenta una charla de carácter educativo e histórico, basada en experiencias personales y reflexiones sobre la disciplina, la formación y la vida en instituciones de seguridad. No tiene la intención de promover ni glorificar la violencia, sino informar y generar conciencia. Pero por lo menos comiste bistec. Yo no recuerdo haber comido carne ni un solo día. ¿Qué es un policía? Nosotros sabemos, o la mayoría entiende que el policía es el que te va a robar, es el que medio te va a cuidar, o en este caso el granadero es el que te va a pegar. ¿Tú cómo ves ahorita a la policía? El policía no se le da el respeto que debería. Entonces, obviamente, cuando le hablas mal, le faltas mal o le faltas el respeto al policía, pues vas a tener exactamente esa consecuencia, ¿no? A toda acción va a haber una reacción. Porque sí, también he visto demasiados videos de policías durmiendo adentro de una unidad. ¿Y cómo lo podemos exigir que un policía arriesgue la vida, trabaje 24 horas si no le pagamos justamente la vez? En la actualidad, y lo podemos ver en las estadísticas, casi todos los días a un policía. Los valores los traemos yo creo que desde casa. Entonces, pues ahí como que no sabían, no podemos dejarle todo al policía, ¿no? Ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, en este caso de la Ciudad de México, creo que, si no estoy mal equivocado o mal informado, el día de hoy o el día de mañana es el día de prevención del suicidio para el policía, porque también han estudiado en donde obviamente también se da esto. Obviamente de no saber manejar el estrés, ¿no? Entonces el ser policía en la actualidad es sacrificio. Si estás dispuesto a sacrificar inclusive la vida por otras personas que no conoces y que no te valoran. No todos, obviamente, pero sí tenemos la mentalidad del policía. Lo tengo que decir. Me va a chingar. Bienvenidos, este es el podcast de Hombre a Hombre. En este día tenemos a Noé, es el padrino, nos va a hacer el honor de iniciar este podcast. Noé es un hombre ejemplar, es ex militar, ex policía y ahorita te dedicas a Soy instructor. instructor de la policía. Perfecto, Noé. Cuéntame un poquito de ti. ¿Dónde naciste? Ok, yo nací aquí en la Ciudad de México, soy, bueno, ya es gentilicio, 100% chilango, antes de feño. Ajá. Toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, no sé. Toda tu vida has estado aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, mayor parte de mi vida he estado en la Ciudad de México, aunque por el trabajo me la paso viajando casi alrededor de toda la República, ¿no? Pero tu infancia fue Sí, en totalmente fue en la México. Ciudad de México. Bien. ¿Por qué colonia vivías aquí en la Ciudad de México? Yo viví antes le llamaban delegaciones, ahora alcaldía Cuauhtémoc. Ahí vive mi mamá todavía. Soy de una colonia muy pequeñita que se llama la colonia Algarín, una colonia que ha tenido un poco de renombre ahorita por el comercio que se ha dado mucho ahí, pero anteriormente no era muy conocida, pero las colonias aledañas o que estaban alrededor sí son muy conocidas. La Buenos Aires, la Obrera, la Doctores y demás. Pura gente bien. Pura gente bien. Pura gente bien. Pero Bien. la verdad que una infancia correcta y muy buena. Perfecto. ¿Cuál es tu mayor recuerdo de niño? Salir con todos los del edificio y jugar en los parques que estaban cerca de ahí de la colonia, o inclusive como yo vivía casi sobre Calzada de Tlalpan o lo que se llama Avenida San Antonio Abad, hay algo que le llaman paso a desnivel para cruzar de un lado a otro de Tlalpan. Entonces en ese paso a desnivel era nuestra cancha de juego para todo. O sea, no correr riesgo porque no había vehículos y nadie se metía a molestarte y estábamos jugando todo el tiempo ahí. Cuando todavía era tranquilo. Cuando todavía era tranquilo. Perfecto. ¿Y quién es Noé ahorita? Más allá del uniforme, más allá de la capacitación, ¿quién es Noé como hombre? Como hombre, híjole, difícil pregunta. Como hombre yo creo que soy esposo, soy papá, soy abuelo y de profesión instructor. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Es cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos? No creo. Yo creo que los disfrutas de forma diferente, ¿no? O los disfrutas sin el compromiso de saberlos que los vas a criar o que los tienes solamente un momento, ¿no? Tengo 2 nietos y la verdad me la paso muy bien con ellos, pero sí los quieres, pero no como los hijos, creo.
Claro, quiero entender que a lo mejor los consiento. Ya no es mi responsabilidad educarlos. Así es. Ahorita solo los consiento, ¿no? Mis hijas luego, obviamente, como todo hijo, es que como a ellos sí les permites y a nosotros nunca, ¿no? Claro. Déjame hacer mi trabajo. El trabajo del abuelo es consentir al nieto. Sí, ya tu trabajo es educarlo. Así es. Perfecto. ¿Qué te motivó a ser exmilitar? Bueno, primero militar. ¿Qué te motiva? ¿Qué pasa? No sé, ves una película, el ejemplo de alguna persona. ¿Qué es lo que te motiva para ser militar? No, la verdad que para ser militar fue medio complicado y medio chistoso porque yo tenía un vecino en ese mismo edificio donde yo vivía, en donde viene y me platica que en el metro, vivíamos cerca del metro, estaban unas mantas pegadas, y había militares que estaban reclutando gente y que decían que podías ser hasta piloto aviador y podías estudiar en las universidades de la Fuerza Aérea y demás. Entonces fuimos los dos. Oye, sí, estaría suave y demás. Y la verdad que sin el conocimiento previo, simplemente por el gusto de, pues, ver qué, ¿no? Uh-huh. Ni por necesidad, si acaso. Fue nada más pues, hay oportunidad. Te van a pagar todavía por estar ahí. Pues de aquí soy. Bien, yo también fui militar un año. Yo quería entrar desde la secundaria, quería entrar al colegio militar, quería ser piloto aviador, pero no entré por la vista y no entré porque tengo mucho arco en los pies. Entonces, por esa situación no entré, pero estaba de aferrado. Y entonces un día mamá me dice, en el Metro Hidalgo hay unas pancartas para que te vayas a inscribir. Y cuando fui ya no estaban. Entonces le pregunté a una persona que pasó, un soldado, y me mandó al Cuerpo de Guardias Presidenciales, de ahí que está en Chivatito. Te podría decir que una buena experiencia, entre comillas, mucha disciplina, pero sí, en mi caso fue un poquito decepcionante. No era lo que yo esperaba, tanto esa parte. ¿A ti cómo te fue? La verdad creo que también fue exactamente lo mismo. Yo ingresé al 75 Batallón de Infantería, que en ese tiempo era un batallón de honores del secretario de la Defensa Nacional, y hice mi curso básico ya encuadrado en el batallón, en el campo militar número 1, y primeramente eran demasiado enérgicos, porque convivíamos con los antiguos, entonces era vieja escuela. La vieja escuela que te tablaban todavía, que llegaban a las 2, 3 de la mañana y a ver, párense reclutas y castigos al por mayor. Eso todavía era tolerable. Lo que no fue tolerable para mí tal vez y que hizo que me desertara fue que la verdad es que el alimento era de lo peor lo que podía haber. Yo bajé como unos 10 kilos, 15 kilos de peso y todo lo que era de mi quincena se quedaba en el casino. Claro. Entonces, mucho encierro, muy poca paga y como es mucha chinga, ¿no? Sí, yo trabajé, cuando hice el Kabir, lo hice en el primer batallón del Cuerpo de Guardias Presidenciales, primer batallón de infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Y ahí estaba el Kabir, ahí lo hicimos, nosotros no fuimos para allá. Y tiro, fuimos a Temamatla, creo que se llama. Temamatla. Ahí fuimos al tiro 3 días. Y entonces ahí te mandaban a llamar que hicieras fajina. Entonces la cocina era, recuerdo que tenías que hacer 10 bisteces, porque la mesa era de 10 personas. No había opción a más. 10 personas se sentaban y cada una se tenía que comer un bistec, agua la que quisieras. Nunca faltaba el arroz y nunca faltaban los frijoles. Tortillas también, pero sí comías, o más bien desayunabas, comías, pero sí la mayoría del sueldo, lo que ganabas, galletas, refresco, sopa Maruchan en el casino, que era para que sobrevivieras, ¿no? Pero por lo menos comiste bistec. Yo no recuerdo haber comido carne ni un solo día. ¿No? Hay una anécdota que cuentan los que son militares, que luego les preguntabas, ¿no? ¿Qué hay en el rancho, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí. ¿Qué hay en el rancho? Y la palabra es monstruo. ¿Sabes qué es carne? No sabes de qué tipo de carne es, pero sabes que es carne. Pero sabe a monstruo, ¿no? No, le dicen monstruo porque no sabes si es puerco, res, pollo o demás. Sabes que es carne, pero no sabes de qué animal es, ¿De qué ¿no? animal es o qué tipo de carne Así es. Perfecto. Entonces, desertas del ejército. Sí, pero me quedo con el gusanito de las armas, el correr, el ejercicio, el demás. Aunque la verdad, te lo había confesado a ti que fui militar, pero normalmente no lo platico. Okay. Si a un militar tú le platicas que fuiste ex militar y que te desertaste, es así como... Te ven para abajo. Sí, como que te ven o menosprecian, ¿no?
Sí. Y la verdad es que para mí no fue vida el tiempo que estuve ahí. Pero bueno, entonces me salí de ahí, estuve trabajando en una vinatería y después por aras del destino conocí a una camioneta que iba a supervisar que era de granaderos. Andaba en una Suburban, algo que le llamaban equipos de trabajo. Ujú. Entonces eran 7 policías que iban equipados y uniformados y yo cuando les dije, caray, esos se ven diferentes a los policías comunes, ¿no? Entonces pregunté y fue como me acerqué para obviamente reclutarme y ingresar exclusivamente al agrupamiento de granaderos. ¿Qué tanto te costó trabajo entrar ahí? No, la verdad es que fue muy fácil. Obviamente tenía yo poco que había salido del ejército o me había desertado del ejército y fue fácil relativamente porque obviamente tenía los documentos y extrañamente o desafortunadamente en ese tiempo y afortunadamente no eran muchos los requisitos, ¿no? Yo luego lo hago burla y digo, bueno, solamente eran 3 requisitos, ¿no? Ser mexicano, estar vivo y poder hablar. No Era había lo otro único. requisito, ¿no? Porque no había ni siquiera como el día de hoy que está súper fiscalizado el ser policía, ¿no? Anteriormente, es la realidad, yo conocía compañeros que no sabían leer y escribir. No era necesario en ese tiempo tener cierto estudio. Entonces yo entré en ese tiempo con bachillerato, ni siquiera terminado. Todavía había estado yo en el bachilleres, lo tenía inconcluso y así entré. Lo más pesado que pudo haber sido fue el examen físico para poder ver que estabas capaz para poder ingresar. Que tenía las aptitudes adecuadas. Así es. Bien. Que tu corto proceso militar y tu formación como policía, de los años que llevas y ahorita ya de instructor, ¿qué es lo que sigues aplicando en tu vida? ¿Qué te dejó esa formación que tú lo sigues aplicando? O sea, obviamente en el ejército o en la policía tienes un horario, tienes que hacer ejercicio, eh, acondicionamiento, manejo de armas, pero todo eso, ¿qué lo aplicas ahorita en tu vida? La disciplina, yo creo. Pero la disciplina no entendiéndola como la disciplina militar, ¿no? No el marchar, no el rendir honores al ávaro patrio, la bandera y demás, sino el disciplinado en hacer cosas todos los días exactamente igual, ¿no? Tener esa disciplina de comer sanamente, hacer ejercicio regularmente, levantarte todos los días, tener aseado, cosas como esas. Formación, Así es. todo este tipo de formación. Bien, cuando estuviste de granadero en esta agrupación, ¿qué fue lo más difícil que recuerdas que te haya pasado? O sea, que tú digas, esto sí me impactó, híjole, con cuidado, una experiencia que hayas tenido. En ese tiempo estoy hablando que estuve de granadero de 1990 al 2000. Obviamente era complicado por las manifestaciones que cubríamos en la Ciudad de México. Éramos el grupo, obviamente, de restauración del orden público, el antimotín, y hubo, no sé si recordarás, marchas de los maestros, del Barzón, en donde se ponían las cosas totalmente violentas, ¿no? Hubo motines en algunos centros penitenciarios que había que ingresar. Entonces, todo eso era como entrar, aunque no te lo admiten algunos policías, pero es la verdad que siente temor, ¿no? El ver una muchedumbre que obviamente eres simplemente una muralla que quieren quitar o pasar o golpear para poder llegar a las instalaciones en donde ellos quieren hacer sus desmanes, pues obviamente fue lo que, pues podría yo decir que me tocó, pues más grave, ¿no? Claro. ¿Cómo enfrentas el miedo en esas situaciones? El miedo, yo creo que todos tienen miedo, como policía, como ser humano, pero obviamente el saberlo controlar, el saber qué hacer o el tener la frialdad para saber y pensar qué vas a hacer, pues obviamente es lo que te puede salir avante en cualquier situación, ¿no? Porque si no, del miedo pasas al pánico y en el pánico no sabes ni qué hacer. En mi caso muy particular, aprendí que el miedo es bueno, te ayuda a sobrevivir, pero también debes de tener como una formación, porque si Sí, no sabes hacerlo, pues, es más, yo creo que es más peligroso a veces gente que no tiene miedo. ujú. En este caso en lo policial, ¿no? Hay gente o compañeros que salían de las formaciones o salían queriendo hacer alguna maniobra que no estaba fuera de las formaciones y obviamente se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a los demás personal, ¿no? Entonces sí, te ayuda a sobrevivir, como dices bien.
entendiendo un poquito el concepto de granadero, ¿no? Y más en esa época, en mi, eh, en mi forma particular de ese tiempo, que no tenía yo el conocimiento, yo decía, pues son los policías que te van a madrear, o sea, te van a llegar a golpear, no son los policías, como tú dices, que van a restablecer el orden, o sea, es el grupo de choque, es el que va a llegar y te va a pegar. Estoy viendo tu TikTok, tienes tu TikTok, después bueno, aquí va a aparecer tu TikTok, para que se enteren un poquito de que sí llevas como granadero toda una instrucción, llevas todo un acondicionamiento, llevan formaciones. ¿Tú cómo crees que estamos ahorita en la policía? ¿Cómo ves a la policía ahorita? Te comento esto porque yo te doy mi punto de vista. Claro. Porque la mayoría es lo que oímos de boca en boca, la mayoría hacemos lo que vemos en las noticias, lo que no vemos en las noticias y sobre todo ahorita lo que ves en un TikTok que pasó. Uh-huh. Entonces, en mi gusto hay una desinformación, sobre todo de qué es un policía. Nosotros sabemos, o la mayoría entiende que el policía es el que te va a robar, es el que medio te va a cuidar, o en este caso el granadero es el que te va a pegar. ¿Tú cómo ves ahorita a la policía en estos momentos? La verdad es que tal vez ganado, no siempre a pulso, pero sí ganado por algunos elementos tal vez. La policía es mal vista, pero la realidad es que no todos los policías son malos. Yo creo que hay más policías buenos que malos, es la realidad. Pero lamentablemente eso no vende, ¿no? En las noticias nunca vas a ver una buena acción o miles de acciones que pasan en todos los días en los policías, no los ves, pero ves una mala acción multiplicada 1000 veces, porque obviamente eso es lo que vende, ¿no? El morbo de la gente. Y lamentablemente en México, pues la doble moral, ¿no? Queremos que el policía castigue, Uh-huh. que el policía sí haga valer la ley contra los demás, pero obviamente cuando nos toca a nosotros, pues queremos que no la pase, ¿no? Entonces sí queremos que el policía sea medio corrupto con nosotros y sí reciba los 10 pesos, 100 o 1000 pesos que le vas a dar para que no haga su trabajo como debería de ser. Pero la verdad es que la policía en México, o lamentablemente en México, yo creo que la policía tiene el policía que merece esta sociedad. Porque si tú le hablas bien al policía, el policía te contesta bien. Pero sí, obviamente, y lo vemos en todos los videos que circulan ahora Uh-huh. actualmente, el policía no se le da el respeto que debería. Entonces, obviamente, cuando le hablas mal, le faltas mal o le faltas el respeto al policía, pues vas a tener exactamente esa consecuencia, ¿no? A toda acción va a haber una reacción. Y obviamente esa va a ser la reacción que va a tener el policía. Lamentablemente, yo creo que no está valorado el trabajo como policía. La profesión como policía no se le da el peso que debería en la actualidad, ni por la sociedad ni por el gobierno. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Fíjate que vi en un TikTok o en Instagram que estaban entrevistando al policía que ayudó a la mamá, a la abuelita a cargar al niño de la niña. Uh-huh. Entonces vi por ahí una imagen, no me metí a investigar mucho, pero lo poquito que investigué es que le decían que era un héroe y el policía contestó, creo que es de la bancaria, Uh-huh. y el policía contestó, no soy un héroe, solo estoy haciendo mi trabajo. Creo que este mismo policía ya había hecho otra acción similar. Uh-huh. Entonces yo creo que estamos en la misma sintonía en la cuestión de que se lo ganan por unos, pero como estas acciones las olvidamos. Sí. O sea, pasan fugaces. Si acaso lo viste en una noticia por ahí entre miles, pero si un policía hubiera robado o demás, lo hubieras visto multiplicado en todas las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente eso sí es lo que vende, ¿no? Es lo que el morbo de la gente ver, pero la realidad es que no, los policías hay que entenderlo, ¿no? Son seres humanos igual, tienen sus necesidades y obviamente obligaciones más que el ciudadano, ¿no? Pero el ciudadano no entiende tal vez o no lo ve o no valora, yo creo, ¿no? Yo he visto videos en donde pasa el ciudadano y ve que el policía está comiendo afuera de su patrulla o encima del toldo de la patrulla está comiendo. Y entonces he visto videos en donde dicen, ¿cómo es posible que en lugar de estar patrullando esté comiendo? Uh-huh. ¿Qué te crees? Tiene necesidades, tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que dormir. Si la gente entendiera un poco que cuando encuentra un policía, porque sí, también he visto demasiados videos de policías durmiendo adentro de una unidad, es por el exceso de trabajo que tienen
y el mal horario que tienen. El trabajar 24 por 24 durante un año, durante 6 años, durante los 30 años que tiene de vida un policía laboralmente hablando, pues obviamente es desgastante. En verdad que trabajar 24 horas continuas para poder descansar, dizque 24 horas, es quemar al policía y obviamente lo vamos a encontrar cansado la mayoría de veces. Sí, yo creo que es un exceso de trabajo porque son 24 horas que está trabajando, pero no 24 duerme o no 24 descansa porque es el traslado, saber en qué horario salió, si te estás acostumbrado a dormir en el día, si tienes algunas actividades. O sea, No, y teóricamente estamos hablando que el horario es 24 por 24, pero la realidad es que no es así. Si el policía hace una detención de alguna persona, tiene que hacer una puesta a disposición, y he conocido gente que se avienta una puesta a disposición 12 horas, 10 horas, y entonces en lugar de salir a las 7 de la mañana el día que estaba franco, termina saliendo a las 2, 3 de la tarde. Sí, ya. Y obviamente, de todos modos, tienen que entrar al siguiente turno exactamente igual a las 7 de la mañana, ¿no? No les pagan horas extra. No, un policía, lamentablemente, la Ley Federal de Trabajo no lo toma en cuenta para saber que tiene un horario o debe tener un horario, ¿no? Bien. Tú, en tu experiencia, ¿qué nos falta para tener una mejor corporación? Yo creo que en verdad le faltan muchas cosas. Ejemplo, primeramente, un salario justo para el policía. No es posible que el policía en algunos lados gane 4,000, 6,000, 8,000 pesos quincenales. No es suficiente para un policía ganar eso. ¿Cómo le podemos exigir que un policía arriesgue la vida, trabaje 24 horas si no le pagamos justamente lo que es? No es justificado, pero ¿tú crees que en algunas ocasiones un policía que gasta que gana 4,000, 5,000, 6,000 pesos y no alcanza? O sea, no alcanza. A veces ocupa esta parte de pues un poquito la extorsión, un poquito pues dame, te ayudo. O sea, digo, no es justificado. No debería de ser justificado, pero es entendible hasta cierto modo, ¿no? Malamente, ¿no? Sí, obviamente el policía detiene a alguien que le está ofreciendo 1,000 pesos porque no proceda correctamente, que es lo que él gana en 3 días, en 2 días, pues ¿qué dice? Sí, es un extra. Yo conozco policías, tengo la fortuna de conocer muchos policías, tengo muchos amigos policías en toda la República, de todos los niveles, policías estatales, municipales, de la PDIs, o sea, lo que anteriormente era judicial. Uh-huh. En algunos casos los policías ganan bien. Algunos municipios sí se han preocupado por pagarle al policía como corresponde. Y en verdad, te lo puedo decir fehacientemente, que en los lugares que conozco en donde el policía gana bien, hay menos corrupción. No está justificado, pero no hay necesidad de llevarte este extra. E inclusive valora más el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y mejores condiciones, me imagino. Así es. Ok. ¿Cuáles tú crees que sean los errores más comunes de la policía? El error más común de la policía, en cuanto a entender o creer que no va a pasar nada, que siempre la vida del policía va a ser monótona, que siempre va a trabajar exactamente igual. Y la verdad es que no. En la actualidad, y lo podemos ver en las estadísticas, casi todos los días muere un policía. De eso nadie también quiere hablar y nadie se preocupa. Hay muchos policías muertos en servicio. Y entonces parte de eso es que el policía no entienda que está en constantemente riesgo su vida. Entonces, entendiendo yo esta parte, el policía es como como él no pasa nada, ¿no? Tienes la capacitación, pero me voy a acercar todavía con confianza al ciudadano de que, pues sí, está en la motoneta, pero no va a sacar el arma, ¿no? O cualquier cosa. Inclusive parte de ellos es la culpa, vamos, si hablando, podríamos decir eso, porque no se preparan, no se acondicionan, ni mentalmente ni físicamente a veces, ¿no? Yo lo he visto y todo lo vemos cuando empiezan a ver videos de policías y hay policías con sobrepeso. O no sé, un video que hace poco fue viral en donde un policía se pelea con un motociclista y el policía después de 1 minuto de pelea está totalmente cansado.
ya no pueden siquiera estar de pie casi. Entonces, ¿eso qué es? Pues simplemente falta de condición física. ¿Qué es? Pensar que nunca va a ocupar esa condición física en su trabajo, ¿no? Claro. Yo te voy a manejar esto como un matrimonio. Te menciono qué le hace falta a la policía, pero aquí somos dos, tanto la policía como los ciudadanos. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Tú que en esta experiencia que tienes, ¿qué nos falta para todo, para reconocer al policía, para darle mayor valor y quiero pensar también que mayor respeto? Yo creo que el ciudadano es importante, pero que vea con otros ojos al policía para empezar. Lo valore como ser humano. Uno, como ser humano. Dos, como trabajador. Que exija que también que haya leyes que defiendan al policía, ¿no? Porque obviamente si el ciudadano está en peligro, ¿a quién le habla? Al policía. Y cuando el policía está en peligro, ¿a quién le habla? No existe, no hay leyes siquiera que protejan al policía, que haya una penalidad más grande cuando el policía en servicio es lesionado o muerto en muchos casos. Una. Dos, que dejen trabajar al policía. Lamentablemente, lo vemos en videos, yo también lo viví alguna vez, en donde, no sé, tal vez iba circulando en una patrulla, se para alguien a preguntarme una dirección y también se paró otro vehículo, empezó a diciéndole al ciudadano, es que no te puede pedir papeles, ¿eh? Él no te puede pedir papeles, no es de vialidad. La persona me estaba pidiendo una ubicación para ver si yo lo podía orientar para dónde poder llegar al lugar donde iba. Y entonces, en ese recuerdo, muchas veces el ciudadano al que me estaba preguntando le contesta al otro, no se meta usted, chismoso, si le estoy preguntando, es que yo te pensé que te había parado. No, no me paró. Entonces, presuponemos que siempre el policía, si está interactuando con alguna persona, es porque lo quiere robar, lo quiere extorsionar o demás. No es cierto. En verdad, hay veces que hay que dejar trabajar al policía para que haga correctamente lo que debe de hacer. Ok. Entonces, entendiendo un poquito las fallas que tiene, fallas, errores o falta en la policía sería el adiestramiento o el conocimiento. Y como ciudadanos, yo entendiéndolo de esta manera, es saber un poquito qué es lo que hace el policía, saber un poquito cómo va a actuar el policía, porque yo te soy sincero, si a mí me para un policía y me dice, ahorita tenemos herramientas, pero si a mí el policía me dice, te pasaste un alto y es tanto de multa, pues genérame la multa, ahorita, ya lo sé. Pero si él me dice, es que te tengo que llevar a corralón, entonces permíteme, entonces ya no hay como que no estés informado, ya bajas el reglamento de tránsito, hablemos que es una situación de tránsito, y entonces ya veo si sí aplica que me lleves al corralón o no. Claro. Entonces es como que el ciudadano esté informado y digamos ambas partes tendríamos que poner. Sí, ambas partes, ¿no? El ciudadano no debe de ignorar las leyes que obviamente lo regulan, ¿no? Las normas que debe de cumplir, para obviamente evitar que malos policías traten de aprovecharse de esa situación para hacer su agosto, ¿no? Claro. Y poniéndote una pregunta yo creo que difícil, ¿qué tenemos que hacer para que el policía, nosotros como ciudadanos, para nosotros respetar al policía? O sea, como ciudadanos, no el policía. O sea, el policía, me queda claro que a lo mejor hay fallas en formación, en adiestramiento, en condición física. Digamos, eso se está trabajando o se trabajará. Pero nosotros, como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder respetar al policía o aprender a respetar al policía? Creo que es aprender a respetarlo. Yo primeramente creo que conocer los derechos que tenemos, ¿no? Si conozco mis derechos, sé hasta dónde puedo y debo de ejercerlos. Porque obviamente, si no los conozco, ¿cómo puedo exigir que el policía me los haga saber, ¿no? Es muy normal que el ciudadano piense que los derechos o las obligaciones son para los demás y no para él. Entonces yo creo que el respetar primeramente las normas que debo de saber y conocer como ciudadano sería el principal paso. Okay. Valores en los policías, valores en los ciudadanos, que estamos hablando de respeto, estamos hablando de... Pues yo creo que los valores no es algo que se incluya mucho en las academias policiales. Los valores los traemos yo creo que desde casa. Entonces, pues
ahí como que no podemos dejarle todo al policía, ¿no? Claro. Los valores vienen desde casa y la verdad es que quien debería inculcarlos es el seno familiar. Sí, hablemos haciendo esta analogía de que pues cuando van los niños a la escuela, ¿no? Y la mamá le dice a la maestra, ¿no? Que por qué no hizo la tarea o por qué manda tareas y, o sea, si va, la mamá le reclama a la maestra que por eso va a la escuela a aprender, sí, ahí el conocimiento, pero toda la práctica es en casa. Claro. Aquí sería lo mismo, o sea, si yo le falto el respeto a un policía, pues traigo el valor desde casa, ¿no? Y me imagino que en esta formación de los policías están estos valores, ¿no? De tener que respetar al ciudadano. Ejemplo, un caso muy sonado apenas hace poco tiempo, en donde un policía le dispara lamentablemente a un ciudadano que venía en una motocicleta porque los paran porque creo que no traían placa. Y cuando ves la noticia en total o completa, te das cuenta que iban papá e hijo, cada quien en una motocicleta. Y los dos, en lugar de pararse, y obviamente si cumplieron o no cumplieron, más bien en este caso, la norma correcta, que es circular con vehículo que tenga su placa correspondiente, pues debieron haber aceptado la falta, la amonestación, la infracción o el traslado al corralón, lo que procediera, y no liarse a golpes con los dos, con los dos policías que estaban deteniéndolos. O sea, ni el papá ni el hijo, vamos a hablar, el papá debió haber tenido la cordura, el entendimiento, el razonamiento, decirle al hijo, oye, no, o sea, no tenemos que liarnos a golpes con la policía, ¿no? Claro, claro. Entonces, tuvo un desenlace fatal. Patean al policía en el piso, él decide que está en riesgo su vida, saca la dispara. Esto pudo haber acabado de una forma correcta si entendemos que cumplo las normas, y si cumplo las normas no habrá por qué detenerme. Y si el policía me detuviera, pues sí puedo grabar, lo filmo y de todos modos voy y lo denuncio. O sea, lo que es correcto, no liarme a golpes con él. Yo creo que aquí nos falta mucho el hacer lo correcto. Tenemos, creo que en una mayoría tenemos la mentalidad de que no nos van a fallar, no nos van a dar justicia, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que si empezamos a hacer lo correcto, a lo mejor no pasa la primera, a lo mejor no pasa la segunda, o a lo mejor sí. Pero si empezamos a hacer ambas partes poco a poco lo correcto, pues se nos va a formar un hábito y va a llegar un momento en que sí van a pasar estas cosas. Pero a lo mejor sí pasa la primera. Sí, sí. En la realidad, si nos damos cuenta, en la actualidad hay medios de comunicación para todo. Ejemplo, si tú te metes, hay un TikTok o una página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía de la Ciudad de México, te apuesto a que subes el video en donde estás filmando, en donde un policía te está extorsionando, porque es el nombre correcto, van a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Pero la gente no piensa, y lo peor, no confía, ¿no? Y no solamente no en el policía, sino en la autoridad que regula a los policías. Entonces, es parte de eso lo que nos hace falta. No nada más al policía, ¿no? Porque el ciudadano no solamente no confía en el policía, no confía en la impartición de la justicia, ¿no? Claro. ¿Cómo manejan los policías? Y en tu caso, y ahorita te voy a exponer un ejemplo, ¿cómo manejas la violencia, el miedo cuando llegas a casa? Sobre todo el policía. ¿Cómo lo manejas? ¿Estás en el trabajo? ¿Son 24 horas? ¿Tienes presión? A lo mejor, como tú dices, tuviste un detenido, te quedaste 3 horas más, el cansancio. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo te descargas de todo eso cuando llegas a casa o antes de llegar a casa? La realidad es que no hay ningún programa ni nadie enseña a un policía qué hacer cuando está en alto estrés. Y menos si es hombre, ¿no? Claro. Pues tú verás cómo lo haces, ¿no? Anteriormente, hace muchos años, se tomó en cuenta que había una instalación que estaba allá en Morelos, en donde los policías que tuvieran un enfrentamiento y tuvieran estrés postraumático o alguna cosa como estas, servicio, iban a llevarlos hacia ese lugar para que obviamente les dieran terapia y demás. En la actualidad no existe, pues nadie tiene la visión de ver que el policía obviamente puede tener consecuencias del estar trabajando constantemente en presión, ¿no? Entonces,
Yo, en mi caso, ¿qué recomiendo o qué les digo que hagan? Hay algunas formas de sacarlo, que sería, en este caso, descanso y ejercicio, ¿no? No hay otra forma, yo creo. Bueno, hay terapias, hay cosas que podría el policía, pero también no es muy común que el policía lo haga, ¿no? Aunque hay corporaciones, en muchas de las corporaciones tienen psicólogos, pero solamente una pequeña parte se acercan a esos lugares. Acude al psicólogo. Ujú. Te comentaba porque cuando estuve en el ejército daban novedades y en estas novedades nos decían, pues fíjate que en tal, ¿qué es regimiento, campamento? No, en Batallón. tal batallón de Sinaloa, un subteniente o un sargento golpeó a su esposa. Y entonces nos metían a pláticas de cómo manejar este estrés. Me queda claro que sí viven bajo mucho estrés. Si nosotros como ciudadanos en un recorrido de 1 hora aquí en la Ciudad de México te estresa el tráfico, imagínate el estar al pendiente y todo lo que tiene que hacer el policía. Entonces, sí, aparte del estrés que maneja en el trabajo, tiene que llegar a manejar El estrés del el hogar. estrés de casa. Entonces, sintetizando, estás estresado en el trabajo, no tienes un lapso para llegar a casa, o sea, tienes un lapso para llegar a casa, pero no tienes cómo desahogarte. Y llegas a casa y empiezas a enfrentar otras situaciones que te van a estresar en casa. ¿Tú crees que si más bien, sea parte de un detonante esto? ¿De algunos problemas familiares? Sí, ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, en este caso de la Ciudad de México, creo que, si no estoy mal equivocado o mal informado, el día de hoy o el día de mañana es el día de prevención para el policía, porque también han estudiado en donde obviamente también se da esto, el suicidio, obviamente de no saber manejar el estrés, ¿no? Supongo que esas clases de terapias tienen un número telefónico, la Secretaría de Seguridad, para los policías en activo puedan comunicarse, e inclusive vi el cartelón donde decían que no están solos, que también busquen ayuda, ¿no? Porque obviamente hay veces que no se puede resolver mediante ni descanso, ni obviamente ni ejercicio, ni demás, ¿no? Necesitas ayuda profesional. Por eso te decía, hay algunas corporaciones, ejemplo la de la Ciudad de México, que sí lo está haciendo. Yo creo que los policías deben de buscar ayuda, ¿no? Acercarse a quien más, ahora sí que como decía el anuncio, ¿no? A quien más confianza le tengan y platicarlo, ¿no? Y tratar de buscar una solución. Bien, me pasas el teléfono y lo ponemos aquí abajo para que se puedan informar, ¿no? A dónde comunicarse o si se puede pedir ayuda. A lo mejor si nada más es en la Ciudad de México, pues a lo mejor alguien lo ve y lo puede implementar en cualquier otro estado. Claro que sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que más te gusta de ser instructor? La verdad, el ser instructor me llena completamente todas mis expectativas de vida, ¿no? Me gusta compartir el conocimiento con los compañeros. He tenido, yo creo que grandes logros o logros muy personales que a lo mejor hacen que este trabajo me llene completamente. De orgullo. Sí, completamente. La verdad es que tengo la fortuna de conocer a muchos compañeros policías en toda la República, como te lo decía, dando capacitación. Y el que vuelvas a regresar tal vez al mismo lugar 1 año, 2 años, 3 años después y veas a compañeros que te recuerden. Y es más, recuerdo una ocasión en donde llegué a cierto municipio en el Estado de México y el compañero que le di clases que yo ni recordaba siquiera, me vio y me abrazó y no, me recuerdo que me enseñó tal cosa, ¿se acuerda? No, pues creo que sí, ¿no? Por no hacerlo sentir mal. Me dijo, lo que hizo, lo que me enseñó, lo realicé y que cree, me salvó la vida. En realidad quería yo verlo para agradecerle. Entonces, pues cosas como esas, tal vez son cosas que te llenan, ¿no? Completamente, ¿no? De todas las instrucciones que haces, todas las capacitaciones que haces, específicamente, ¿cuál es la que más te gusta? O más bien, ¿de qué capacitas
de qué eres instructor? ¿Cuál es tu- Tengo la fortuna de ser de la segunda generación de instructores evaluadores de habilidades, ahora se llaman competencias básicas de la función policial, y también soy instructor certificado CETEC y también instructor certificado en los 4 talleres para el nuevo sistema de justicia penal en México. Entonces, doy la mayoría de materias policiales que pueda haber, desde teóricas, prácticas y obviamente operativas. Pero tuve la fortuna de ser instructor, mi primera reconocimiento o mi primera certificación como instructor fue como instructor de armas de fuego. Entonces yo creo que es la que me gusta más, ¿no? es la que más te gusta, la más te apasiona? Me apasiona más, aunque he tenido la fortuna de compartir el conocimiento inclusive con gente que nunca hubiera pensado dar capacitación, ¿no? Ejemplo, le di clases al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México sobre restauración del orden público, porque tenían un caso que ellos querían saber más, porque tenían que dar una recomendación, pero desconocían completamente, aunque tenían videos, tenían fotos, tenían dictámenes y tenían, en este caso tenían balas de goma, casquillos de las proyectiles de las granadas de humo que ocupa la policía para la restauración del orden público. No sabían qué eran porque nadie les podía explicar. Entonces tuve la fortuna de ir alguna vez a darle clase a peritos y a gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre restauración del orden público. Ok. ¿De qué te arrepientes? ¿Hay algo de lo que te arrepientas que hiciste o que hubieras querido hacer que no hiciste en tu formación? No creo que exista tal. Tal vez tuve la oportunidad de ir a Rusia a tomar un curso, ¿no? Lamentablemente no tenía pasaporte y cuando saqué el pasaporte pues ya no estaba la convocatoria para poder ir, aunque estaba yo seleccionado para ir a representar a México, pues cosas como esas, ¿no? Pero no, la realidad es que creo que he trabajado acorde a mis principios en la capacitación y no, me siento orgulloso de todo lo que he hecho. ¿Qué esperamos de Noé en el ámbito laboral? La realidad es que yo estoy pensionado actualmente por la Policía de la Ciudad de México por los 21 años que estuve de servicio activo en la policía. Entonces, sigo trabajando aún así. Tengo compañeros, tengo amigos, compadres que son de mi misma generación de la policía y se dedican a cuidar a los nietos, a barrer la calle, a demás cosas, ¿no? Yo todavía no me veo, yo todavía me veo fuerte, me veo lúcido, me veo con los ánimos y con el conocimiento de seguir compartiendo con los compañeros la capacitación. Bien. Si pudiéramos dar un mensaje, o si más bien, en este caso, si tú puedes darlo a la sociedad o a alguna persona que se te acerque y te dice, oye, te vi en este programa, te vi en este TikTok, vi tu TikTok, te vi en este podcast, quiero entrar a la policía. ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a él? Si alguien quisiera entrar a la policía, la realidad es que mucha gente ya no quiere ser policía. Hay que nacerse con vocación, no hay que tener vocación para ser policía en la actualidad, porque peleas contra el mando a veces que no te valora, contra la sociedad que tampoco te valora, con la familia que no entiende a veces que estés más tiempo a veces en el trabajo y a veces con un sueldo que es insuficiente. Entonces el ser policía en la actualidad es sacrificio. Y si estás dispuesto a sacrificar inclusive la vida por otras personas que no conoces y que no te valoran, pues obviamente a lo mejor es el trabajo que te da otras satisfacciones, obviamente. Y si estás dispuesto a sacrificar hasta la vida, adelante. La verdad es que la policía no es mala. A veces algunos policías hay malos, a veces las instituciones no valoran, pero en realidad el trabajo es excelente en la policía. Veo en Facebook, sigo a una persona que toma fotos a policías en Italia, a todas las Fuerzas Armadas, policías, militares, y les toma las fotos y luego las enmarca y va y te la entrega. No he visto ningún policía que tenga el uniforme desalineado, no he visto ningún policía que tenga un zapato de uno, otro de otro, o sea, los veo impecables. ¿Tú crees que esto sea posible aquí en México? Sí, pero vamos a hablarlo, es que la gente que está arriba, la gente que dirige políticamente a la policía lo quiere hacer. Porque obviamente cuenta con los recursos,
sí debería de haber ese cambio en la policía, inclusive de imagen, ¿no? Lamentablemente se ha tratado de cambiar, creo que en algunos casos. Ejemplo, yo tengo conocimiento de que en la policía de la Ciudad de México hace muchos años, en la actualidad no sé, se trató de quitar a los policías el chaleco que ocupaban por fuera, porque daba mal aspecto, y es entendible. Hicieron un estudio, hasta donde tengo entendido, en donde el turista que viene a México, cuando ve al policía, pues lo ve con casco, lo ve con chaleco balístico, lo ve muy táctico. Y entonces eso en otros países, en otras partes no se ve. Solamente se ve cuando los policías o los militares están en guerra. Y entonces eso les causaba un poco de, caray, pues ¿en dónde estoy, no? ¿Qué tanta es la inseguridad que hasta los policías deben de andar con chalecos, con armas largas, armas cortas, cascos, escudos, todo lo demás, ¿no? Y entonces se trató de, en ese tiempo, de comprar unos, para no tener obviamente desprotegido al policía, unos chalecos que se llaman ejecutivos, que no es otra cosa que un chaleco que va oculto, que es muy delgadito y que va entonces adentro de la ropa, no es visible como los chalecos actuales, pero su costo es 10 veces mayor que un chaleco normal que ocupa el policía. Entonces decidieron que no era monetariamente factible tener esos chalecos, aunque daba mejor imagen. Por el costo. Por el costo. Claro. Hay que reducir costos. Así es. Entonces, lo que valía un chaleco, me valen 12 o 10 de los que pueden ir por fuera, a los que van por dentro, pues mejor ocupamos los más baratos, ¿no? Porque tienen la misma cobertura. Donde tú iniciaste, grupo de granaderos, ¿no? ¿Ya no existe? No, ya no. Cuando estuvo la que está actualmente de presidenta, que fue gobernadora de la Ciudad de México, decidieron pues que era un grupo represivo, ¿no? Porque obviamente tiene esa imagen o se creía que era un grupo que solamente servía para golpear, pero no, la realidad es que el agrupamiento de granaderos anteriormente, recuerdo cuando yo estaba ahí, nos hablaban que era la columna vertebral de la policía, cubríamos todos los servicios. Entonces, sigue existiendo los cuarteles como tal, sigue existiendo el personal, pero simplemente con otra denominación y ya no para cubrir servicios como manifestaciones o marchas o mitines. Bien, Noé, pues estamos casi finalizando. Algo que te gustaría, que no como un mensaje, algo que te gustaría aportar desde tu visión, tanto a los policías como a los ciudadanos, para tener una mejor policía, porque eres de las pocas personas que hablo que son policías, que se apasionan. Entonces, cuando te escucho hablar, estás apasionado por tu trabajo. O sea, dices yo, policía, y te enorgulleces. Entonces, algo que nos quieras decir tanto al policía como al ciudadano para dar este lugar que el policía, también coincido, creo que merece, porque si no están tan valorados. Primeramente, yo creo que el ciudadano que confía en la policía, confía en las autoridades. La verdad es que creo que, como te lo digo, hay más policías buenos que malos. Y obviamente, si tiene que denunciar a un policía, lo denuncie. O sea, hay que quitar a los malos policías de la calle. No digo que todos los policías sean malos, pero sí los va a haber. Hay que tratar de que sean los menos posibles. Entonces, tenga confianza en la policía. En realidad, son seres humanos que también tienen hijos, también tienen esposas, tienen esposo, son padres, son madres, son abuelos. Entonces hay que confiar en ellos y hablar con ellos, porque en realidad no son seres extraños que fueron creados de otro lado. Entonces confía en el policía. En realidad somos buenos los policías. Y a nuestros compañeros policías, pues bueno, yo creo que síganse capacitando, sigan entrenando y sigan tratando de ser mejores cada día. Me está sonando una pregunta para hacerte. Me dices que si yo tengo un problema, le llamo a la policía. Sí. Y si el policía tiene un problema, pues no tiene a quién llamarle. O sea, no tiene como un respaldo, quiero entenderlo. ¿Cómo podemos formar algo, alguna idea que tengas respecto a esto? Bueno, en algunos lados sí existe, ¿no? Por ahí hay un eslogan, ¿no? Que hablaba del SWAT norteamericano, ¿no? Si el ciudadano tiene problemas, habla al policía, y si el policía tiene problemas, pues le habla al SWAT, ¿no? Que son grupos especiales. Entonces,
no lo hablo tanto como grupos especiales que haya para el policía, sino que el mismo ciudadano respalde y busque mejoras para el policía. Ejemplo, el policía es el único funcionario público que obviamente en la Constitución está nombrado que aunque es culpado de algún delito y se le corra por ese delito, no puede volver a ser policía, no se puede reinstalar porque ya existe esa normativa en el artículo 123 de la Constitución. Entonces, si no vemos y no defendemos o no podemos hacer que nuestros legisladores cambien para que el policía tenga los mismos derechos que los demás, que si es culpable del delito se le castigue, pero que si es inocente se le reinstale en su trabajo, pues entonces yo creo que ahí está fallando no solamente el gobierno, sino el ciudadano en exigir que se le cuide y se le proteja al policía que lo está cuidando y protegiendo a él. Mucho, ¿no? O sea, si tú como policía activo tienes una investigación, salgas culpable o no, ya no te puedes reinstalar. No, si te dan de baja ya no te puedes reinstalar. Está muy ¿Sí? difícil, ¿no? Totalmente. Policías, peritos y ministerios públicos tienen eso en el artículo 123. Y pues obviamente ha habido algunos legisladores que han tratado de llevarlo al pleno y cambiarlo, pero pues se les olvida por ahí. Entonces yo creo que es parte importante del ciudadano que cuide al policía para que lo pueda cuidar, ¿no? Sí, porque sí me sorprende que, bueno, aquí nosotros como ciudadanos cometen el error y pues te disculpe, pero tú sales y a lo mejor tu vida es diferente, pero bueno, puedes encontrar otra vez trabajo, te puedes mover de diferente manera, pero un policía que ha dedicado su vida o los pocos años que tenga, de repente, pues, fuiste culpable o no, bueno, ahorita dice que no, pero ya te dieron de baja, pero ya no te puedes reinstalar porque es como un antecedente que tienes, entonces ¿Sí? ya no lo puedes E tener. inclusive, pues obviamente como el policía tiene algo que se llama QUIP, clave única de policial, pues ni siquiera en algún otro estado, ¿no? Está bien cuando los policías son malos, ¿no? Para que no esté un policía que fue corrupto en un lugar y fue corrido por corrupto, vaya a otro estado, otro municipio a darse de alta. Pero cuando el policía fue dado de baja, aunque no tenga la culpa, quede exculpado legalmente, penalmente y demás, no puede entrar a ninguna corporación. Tengo una duda, si un policía en activo comete un error o como este ejemplo que nos ponías de que le disparó a los que iban en la moto, la secretaría o los mismos policías tienen un jurídico que los apoye. Sí. O él... No, tienen un jurídico. Toda corporación policial tiene su área jurídica. Esta área jurídica obviamente sirve para dos cosas, ¿no? Para culpar al policía, si es que fuera el caso, pero también para defender al policía. Entonces el policía sí se debe de acercar al jurídico para poder obviamente orientarlo. Lo orientan hasta para hacer puestas a disposición, ¿no? Que haga lo correcto cuando desconoce alguna forma o demás administrativa. Pero también obviamente si tiene alguna repercusión también, aunque los policías no confían mucho en el jurídico de las instituciones, quiero decírtelo. Bien. Pero sí hay un área. En todas las corporaciones existe el jurídico. Sí, porque tenía esa duda de decir, o es como, te doy de baja y ya es tu problema. No, te apoyo. Hay un procedimiento, obviamente, hay un Consejo de Honor y Justicia y demás para poder dar de baja a un policía siempre y cuando la falta sea leve o no tan grave, ¿no? Obviamente si el policía cometió un delito y se le abre una carpeta de investigación y es detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, pues automáticamente, pues casi queda de baja, ¿no? Sí. Porque ya no se presenta a laborar. Pues estoy aprendiendo mucho contigo, Noé. Esperemos que haya una siguiente participación o un segundo capítulo de esto. Y yo te puedo decir que como ciudadano, sí desconocía muchas cosas. Sí las podemos, sí hay forma de buscarlas, pero creo que en mi punto de vista particular sí hay apatía o el no quererte informar. O como tú dices, hay policías buenos, hay policías malos. A lo mejor tienes una mala experiencia con el policía y ya te quedas que todos los policías son malos. Haciendo esto reflexivo para mí es entender la situación del policía y también ponerme a investigar qué es lo que como ciudadano tengo derecho y qué obligaciones. Creo que uno de los valores que más nos podría reflejar en esta situación es el respeto
Aunque a mí no me guste, tengo que cumplir con ciertas normas y tengo que respetar a la autoridad. Claro. El plus es si es bueno o malo, pero el policía me queda claro que se está capacitando para poder actuar de la mejor manera, porque también puede cometer el error, como yo también lo puedo cometer. Pero si yo voy de inicio indicando que el policía no me puede parar o que el policía no me puede infraccionar o que ayúdame, yo creo que si empezamos con el respeto, no quiero decir que yo tenga que ser menos que el policía y el policía más que yo, o al revés, sino que sí creo que cada uno tenemos que tener un lugar y esto es el respeto de inicio. Porque De tú eres la inicio autoridad. e inclusive desde la infancia, ¿no? Porque no sé si será tu caso o recordarás o sabrás o lo has visto, ¿no? Normalmente las mamás a veces quieren espantar al hijo de esa manera, ¿no? Ah, no haces esto, voy a llamar al policía para que te lleve. Y no, no es cierto, los policías no se llevan a los niños malos, ¿no? Claro. Al contrario, hay que enseñarle que cuando el niño tenga algún problema, lo primero que tiene que hacer es dirigirse al policía más cercano. De seguro le va a ayudar. Entonces, desde ahí deberíamos de cambiar, obviamente. Enseñar que los policías estamos para servir y proteger. Sí, no para que si tú, bueno, no tú, yo pensándolo de esta manera, es no todos, obviamente, pero sí tenemos la mentalidad del policía, lo tengo que decir, nos va a chingar. Y no, en una mayoría, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende cuál sea el caso. Pero sí creo que tenemos que tener más respeto hacia la policía y a todas las instituciones, ¿no? Ese es lo que me deja esta plática contigo, el entrar más allá de solo ver al policía, no saber se capacita, de qué manera se capacita, las horas que no tiene, si sale o no sale. O sea, como tú dices, no lo vemos, yo solo veo al policía. Y claro que por vender o se hace más viral que el policía pegó, que el policía te robó, que el policía se fue, o sea, pero las cosas que hace el policía bien o como tiene que hacer su trabajo, desempeñar su función, no es tan común que lo estemos viendo. Así es. Sobre algunas cosas. Pues cerrando esto, ¿no? Algo con lo que quieras cerrar, ya nos diste el mensaje, algo que... Pues no, yo creo que sería darte las gracias a ti por darme este espacio para poder hablar y poder dar mi punto de vista exactamente. Y yo creo que defender a los policías, porque casi nadie habla bien de ellos. Pero en realidad, acérquese al policía. El policía, como te dije, es bueno. La mayoría de ellos son buenos. El 99% somos policías que somos gente que está aquí por vocación. Entonces, el policía te va a ayudar, el policía te va a proteger y obviamente hay que dejarlos que trabajen y hagan lo correcto. Y si te das cuenta que no está haciendo lo correcto, pues estás en tu obligación casi, denuncia también. Claro. Sí, pues yo me voy con esta reflexión para todos los que nos están viendo, sí podemos exigir, pero también hay que cumplir. También tenemos la responsabilidad de entender la otra parte, entender al policía, todo lo que pasa, que sí, es su trabajo, pero también ser más humanos con todos. O sea, en este caso es un policía, pero ser más humanos con todo y con toda la gente que tenemos. Te agradezco mucho, Noé, espero que tengamos un siguiente episodio. Yo creo que sí, nos da para una parte 2, pero ya estaremos muy pronto por acá. Claro que sí, pues a tus órdenes. Te agradezco mucho. Pues aquí nos pueden seguir, vamos a poner nuestras redes sociales. Si alguno de ustedes quiere participar en el podcast, pues aquí se pueden comunicar al correo, al número de WhatsApp y síganos. También vamos a poner la red social de Noé. Tiene su TikTok, tiene muy buenos videos, entenderán algunas cosas de las que nos habló. Y pues bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Listo. Gracias.